¿Para qué sirve un capacitor? Un capacitor sirve para almacenar carga, es decir, sirve como una especie de recipiente con cargas adentro. Mientras un capacitor esté cargado, la carga se conserva. Después se puede usar esa carga para un propósito asignado en un circuito eléctrico o electrónico. A veces se usa también el término de condensador. Los capacitores cilíndricos son usados ampliamente en la industria del desarrollo electrónico, en casi todas las ramas y subáreas del desarrollo de diseño de placas madre para los ordenadores, hasta en el diseño de equipo de telecomunicaciones y algunos proyectos más de integración de circuitos para usos diversos. Como hemos visto anteriormente, sabemos que un capacitor está formado por dos placas, una enfrente de la otra. Las placas se cargan eléctricamente. Una placa es positiva y la otra es negativa. Por lo tanto, entre las dos placas cargadas aparece un campo eléctrico. La carga eléctrica que almacena el capacitor está dada de acuerdo a su forma geométrica. Así encontramos dos tipos. El primer tipo es de forma circular, plana, comúnmente llamado de lenteja, y el otro tipo de forma geométrica es el cilíndrico. En el capacitor cilíndrico, las placas están enrolladas una sobre la otra formando un tubo pequeño. Las placas son como un papel finito de aluminio. Para que no se rocen, se coloca un aislante, llamado comúnmente dieléctrico. Por lo tanto, cada pata conecta a una de las placas. Para definir el campo eléctrico entre las placas del capacitor, se dice que como las placas del capacitor están cargadas, entre ellas se forma un campo eléctrico. Este campo eléctrico es igual al recíproco de la constante dieléctrica del material por la permisividad del vacío, multiplicada por la carga de una de las placas, medida en coulombs, entre el área en metros cuadrados de una de las mismas. En ocasiones la fórmula varía usando la constante de Coulomb. La diferencia de potencial influye mucho, pues en cada placa del capacitor siempre hay cargas iguales y opuestas. Las cargas de una placa van a atraer a las cargas de la otra placa. Esto va a provocar que las placas tengan diferente potencial. Su diferencia de potencial está dada por V o delta V, dada por fórmulas que ya hemos estudiado en capítulos anteriores. Es un poco difícil explicar qué es la diferencia de potencial. En el caso general, la diferencia de potencial entre dos puntos A y B vendría a ser el trabajo en joules que hay que entregarle a una carga de un columbio para moverla desde un punto al otro. En el caso de un capacitor, la diferencia de potencial entre placas sería el trabajo que hay que hacer para mover una carga de un columbio desde una placa hasta la otra. A la diferencia de potencial se le conoce como V o delta V. Este delta V es la resta entre los potenciales de las dos placas, es decir, delta V es igual a V subíndice 2 menos V subíndice 1. Hay una fórmula que relaciona el potencial entre las placas con el campo eléctrico e incluso involucra la distancia entre las placas. Esta relación viene dada mediante la siguiente fórmula. Para calcular la capacidad de un capacitor, se relaciona la carga que tienen las placas con su diferencia de potencial. La unidad de capacidad es el faradio. Un faradio es un columbio sobre un voltio.
La capacidad de almacenar carga que tiene un capacitor depende del área de las placas, de la distancia de separación y de la constante dieléctrica del material que se pone entre las placas. Entonces se deduce que la capacidad de un capacitor es mayor cuanto mayor sea el área de sus placas, cuanto menor sea la distancia de separación y cuanto mayor sea la constante dieléctrica del material entre las placas. Una cosa importante tiene que ver con la capacidad de un capacitor. Esta aumenta si se le pone un dieléctrico. La relación entre las capacidades de un capacitor con dieléctrico y un capacitor sin dieléctrico está dada mediante la siguiente fórmula. Para calcular la capacitancia en una estructura cilíndrica es un poco más laborioso, pero no complejo. Si se tiene un capacitor cilíndrico con radio B y se requiere saber su capacitancia, primero se debe calcular la diferencia de potencial entre los dos cilindros, la cual está dada por la siguiente fórmula, donde E es el campo eléctrico en la región del radio entre A y B. Por lo tanto, si usamos la ley de Gauss para demostrar que la magnitud del campo eléctrico de una distribución de carga cilíndrica que tiene densidad de carga lineal lambda es, que funciona perfectamente para una distribución de carga simétrica cilíndrica. Como el área de la superficie curva es 2pi por el radio por la longitud del cilindro, se tiene que el campo eléctrico afecta a la región cilíndrica, donde se ve que el campo eléctrico de una distribución de cargas simétricas cilíndricamente varía como 1 sobre el radio. El mismo resultado se aplica en este capacitor, debido a que de acuerdo con la ley de Gauss, la carga sobre el cilindro exterior no contribuye al campo eléctrico dentro de él. Si se observa que el campo eléctrico en este capacitor está a lo largo de R, se encuentra que, como la capacitancia es la razón entre la magnitud de la carga en cualquiera de los conductores y la magnitud de la diferencia de potencial entre ellos, se tiene que, si sustituimos delta V sabiendo que la distribución de carga uniforme a lo largo de una longitud L está dada en columbios sobre metros, se tiene que delta V es la magnitud de diferencia de potencial, dada por el valor absoluto de la diferencia de potencial entre dos puntos, involucrando el logaritmo natural del cociente de los radios del cilindro. Como se predijo, y es verdad, la capacitancia es proporcional a la longitud de los cilindros, y también depende del radio de los cilindros conductores. La idea real de un capacitor es que sirva para almacenar carga. Después, uno puede usar esa carga para lo que quiera. Eso es lo que pasa en el flash de las cámaras de fotos. El capacitor de flash tarda un tiempo en cargarse. Después, esa carga se usa toda junta para sacar la fotografía. A veces, hay carteles detrás de los aparatos que advierten que no hay que meter la mano dentro porque el aparato puede dar una descarga, aun cuando esté desenchufado. Esto es cierto, especialmente en los televisores. La gente no entiende cómo puede dar descarga un televisor desenchufado. La respuesta es que adentro puede haber un capacitor cargado. Bueno, espero que hayan aprendido algo de teoría y práctica de los capacitores y lo lleven a cabo en la vida real.